Buenos días, bienvenidos a La Lonja. Mi nombre es Juan Carlos Corrás, soy el presidente de La Lonja y el presidente de la Fundación Friends, una fundación que tenemos para, las siglas indican, Fundación para el Rendimiento Mínimo Económico, Sostenible y Social. Pues entendemos que no solo hay que hacer una conservación de los recursos, sino de lo que es toda la cadena marindustria que depende de la pesca y sobre todo defender a los pescadores, que últimamente pues a Europa se le olvida bastante y está sobre todo en temas medioambientalistas, pero también debemos de proteger. Una fuente sana, saludable, con muchas vitaminas, proteínas, un alimento que, como nos explicará el doctor Aldama, pues es excelente para la salud. Tendremos una conferencia por parte del doctor Guillermo Aldama, cardiólogo del CHUAC, y posteriormente tenemos un menú degustación en una sala que tenemos aquí al lado. Si alguien necesita ir a los servicios, tenemos aquí en el hall unos aseos. Y bueno, esperemos que les guste la conferencia, yo no me quiero alargar más. Muchísimas gracias a la Asociación de Amas de Casa, a Rosa, por esta gran acogida, ¿no?, que ha tenido esta conferencia. Como digo, todos sabemos ya de las bondades del pescado y tenemos que fomentar pues todavía más su consumo, que por desgracia últimamente pues está cayendo, ¿no?, en España. Y nada, no me entretengo más, espero que disfruten tanto de la conferencia, que creo que les va a encantar, y posteriormente del menú de degustación que nos ha ofrecido la Asociación de Hostelería, a la cual también quiero agradecer que a lo largo de estas jornadas que estamos elaborando también ha contribuido. Dar el agradecimiento al Ayuntamiento de La Coruña, que desde el principio llevamos ya 3 años con la promoción del sello del Peixe da Onza da Coruña. Creemos que todo el pescado es bueno, no nos gusta definir una especie en particular, porque entendemos que todo el pescado, todos los productos pesqueros, mariscos, también, por supuesto, pues es excelente para la salud. Y bueno, agradecer también a todo el personal involucrado, todos los asesores que nos han ayudado pues, a lo largo de estos 3 años pues, para impartir estas conferencias y seguir promocionando el pescado de La Lonja y esta gran industria que tenemos aquí dentro de nuestra ciudad y que muchas veces pues, este muro nos lo impide ver, ¿no? Pero bueno, hay una actividad muy importante aquí con cerca de 10.000 trabajadores entre puestos directos e indirectos que dependen de la pesca y esperemos que desde Europa pues, nos dejen seguir pescando y seguir teniendo esta soberanía alimentaria que tan necesaria se ha visto en la pandemia y ahora también con la guerra de Ucrania, ¿no? Tenemos que ser un país, digamos, autosuficiente en ese sentido y uno de los principales sectores primarios que tenemos es el de la pesca y esperemos pues, poder continuar todos estos años, ¿no? Poder seguir sirviendo ese producto a todos los consumidores y nada más, no me alargo más y bueno, que disfruten. Gracias. Por favor, paguen los teléfonos. Por favor, silenciar los teléfonos, gracias. Bueno, buenos días a todos, gracias por estar aquí un domingo por la mañana. Sé que asumo que todos vosotros estáis interesados en la salud y cómo mejorar la calidad y la cantidad de vida. Bueno, como ya han dicho, pues yo soy cardiólogo, me dedico a hacer cateterismos cardíacos, soy cardiólogo intervencionista. Cuando hay un infarto, pues lo que hacemos es hacer un cateterismo urgente, pues yo me dedico específicamente dentro de la cardiología a eso. Y bueno, esta mañana os quería hablar de por qué el pescado es una fuente crucial de una dieta saludable, no solo saludable, sino saludable. Pero antes de eso, vale. Bueno, antes de eso quería hablar del elefante en la habitación, ¿vale? Bueno, cuando yo me refiero al pescado, al marisco, a los cefalópodos, como el pulpo, ¿vale? A todo el conjunto de los productos que vienen del mar. Bueno, y antes de hablar de lo saludable que es este tipo de alimentos, me gustaría hablar del elefante en la habitación. ¿El elefante en la habitación qué es? Pues mire, si nosotros buscamos en Google Noticias, por ejemplo, 5 noticias sobre el pescado, pues uno encuentra alerta sanitaria porque estas especies de pescado tienen alta cantidad de mercurio, cuáles son las especies de pescado que tienen menos cantidad de mercurio, 13 pescados del Mediterráneo que llegan libres de mercurio a los mercados. Es decir, el mercurio es algo que tenemos en la cabeza como, cuidado, vale, el pescado será bueno, pero tiene un elemento muy peligroso que es un metal pesado, que es el mercurio. ¿De acuerdo? Este es el elefante de la habitación. Y que hace que mucha gente deje de consumir pescado o no lo consuma tan habitualmente como le gustaría o como tendría que tomarlo por este tipo de cuestiones.
Fíjense, esto es, cuando buscamos, Google tiene una técnica de análisis para ver exactamente las tendencias en las búsquedas de su servidor. Este es concretamente los últimos 5 años, ¿vale? Fíjense, cuando buscamos pescado y salud, la tendencia es al alza. Esto es en el mundo. Cuando buscamos pescado y mercurio, la tendencia es ligeramente a la baja, ¿de acuerdo? Pero en España, las tendencias no son así. Estas son las tendencias de búsqueda de pescado y salud en España, ¿vale? Con picos. Los picos suelen ser coincidentes con noticias que salen acerca de salud. Y estas son las tendencias en pescado y mercurio. Y estos picos exactamente son igual, pues noticias que ocurren o alguna referencia especial a, pues en este caso, pescado y mercurio. Sin embargo, en la ciencia, nosotros tenemos una biblioteca pública en la que se recogen todos los artículos científicos que se publican en el mundo. Esa biblioteca pública está financiada por Estados Unidos, es la Biblioteca Pública Nacional de Salud, y es de acceso gratuito. Bueno, y ahí se recoge toda la ciencia. Cuando uno va a buscar ciencia, a buscar. ¿De acuerdo? Bueno, pues cuando buscamos pescado y salud, pues fíjense, estas son las búsquedas. Cada vez se incrementan más. Esto significa que las publicaciones científicas sobre pescado y salud se han disparado, ¿vale? Mientras que las búsquedas, estos son 11.000 resultados, estos son 2.400 resultados sobre pescado y mercurio, que están estabilizadas, ¿de acuerdo? Así que el interés científico en salud y pescado, o la investigación científica en salud y pescado, es muy superior a la de salud y mercurio. Vale. La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria lo que dice es que, bueno, uno tiene que tomar pescado respetando los límites de mercurio que establece esta agencia, ¿vale? Que son para todos los países de la Unión Europea. Que son las ingestas de mercurio semanales. Ellos dicen que no puedes ingerir más de 1,3 microgramos de metilmercurio kilogramo por semana, ¿vale? Entonces, en función de eso, recomiendan pues tomar una cantidad, dependiendo de qué pescado ingieras, una cantidad u otra. Porque claro, dicen, mira, es que el mercurio es muy peligroso. Bueno, esto, actualmente, con los conocimientos que tenemos hoy, está desfasado, ¿de acuerdo? Y es probable que lo tenga que cambiar. Porque, claro, uno dice, vale, el pescado tiene un metal pesado como el mercurio. La pregunta es, ¿cómo es posible que esos peces que acumulan tanto mercurio, que su ingesta podría ser tóxica para los humanos, no mueran intoxicados de mercurio? Sea cual sea el tipo de pez. Incluso algunos mamíferos, como las ballenas, que tienen un metabolismo muy parecido al resto de mamíferos. Bueno, pues esta es una pregunta que se han hecho recientemente bastantes investigadores. Es más, hay muchos investigadores que se han preguntado cómo es posible que haya poblaciones que tomen, ya veremos, más de 100 kilos de pescado al año alto en mercurio, incluyendo niños y embarazadas, y estas poblaciones no manifiesten ninguna de las secuelas de la toxicidad por mercurio. ¿Cómo es posible eso? Vale. ¿Y si yo les dijera que el pescado que contiene mercurio también provee del antídoto del mercurio? Que el mercurio, la toxicidad por mercurio tiene un antídoto que es extremadamente eficaz y que ese antídoto lo tiene el pescado. ¿Saben cuál es el antídoto del mercurio? ¿Quién lo sabe? ¿Lo sabe alguien? No. Bueno, pues a partir de hoy ya lo va a saber todo el mundo. Todos los que están aquí lo van a saber. El antídoto del mercurio es el selenio. Selenio. ¿Por qué es el selenio importante? Fijaos. Este es el selenio, ¿vale? Este es el número mágico de selenio, es decir, para que, bueno, un mol tiene 78, un milimol tiene 78 microgramos de selenio, casi 79. Bueno, ¿por qué es importante el selenio? El selenio es importante porque lo tenemos en muchas enzimas, ¿vale? Las enzimas son, por decirlo de alguna manera, pequeñas proteínas que aceleran las reacciones químicas dentro del cuerpo y que son fundamentales para que sean hechas con eficiencia. Bueno, pues las selenoenzimas están en el cerebro y son esenciales para la función cerebral. También están en el tiroides y en otras glándulas endocrinas, por eso son tan importantes para la función endocrina. Están en el corazón. También están en el sistema inmunitario y por eso las selenoenzimas son fundamentales para no tener cáncer y para no tener infecciones. Son esenciales para la fertilidad y también para el metabolismo óseo y articular. Bien. ¿Por qué es tóxico el mercurio?
Mira, el mercurio es tóxico porque lo que hace es secuestrar el selenio. Lo secuestra. Entonces, todas esas enzimas que necesitan selenio para funcionar de forma adecuada, no existen, desaparecen. Porque el selenio que las compone ha sido secuestrado. Y por eso la toxicidad por mercurio se expresa de todas estas formas. Es una toxicidad que se expresa desde el punto de vista neuronal, endocrino, metabólico, cardiovascular, ¿de acuerdo? Entonces, claro, uno dice, miren, estas son las cantidades de mercurio que tienen estos peces. Bueno, pues miren, el que más tiene es la ballena. Después el marlín azul, el pez espada, que siempre es, bueno, pues el atún rojo, el bonito del Atlántico, pues todo esto es cantidad de metilmercurio que tienen estos pescados. Y bueno, es muy peligroso comerlos, sobre todo los que más mercurio tienen, porque es peligrosísimo, porque el mercurio va a secuestrar las enzimas. Pero claro, ¿estos peces qué hacen? Acumulan selenio en sus tejidos. ¿Cuánto? Pues más selenio del mercurio que proveen. Entonces, fíjense, en general, esta es la cantidad de selenio que tienen los pescados. Vale, salvo, ya veremos que la ballena y el marlín azul, el resto no solo acumulan más selenio, sino que son donadores de selenio. Es decir, que no solo neutralizan, tienen suficiente selenio para neutralizar el mercurio que tienen en sus órganos y tejidos, sino que además proveen de selenio adicional para nutrirte a ti. Son donadores de selenio netos. De hecho, estas son investigaciones relativamente recientes, hay un parámetro que se llama el valor de beneficio en salud del selenio, que lo que estima es, ¿vale?, cuánto selenio, cuánto neutralizador de mercurio tienen los peces. Y como podéis ver, bueno, pues el pez espada no es peligroso porque es un donador neto de selenio. El atún rojo igual, el bonito del Atlántico. Las dos únicas especies que podrían dar perjudiciales son la ballena, que aquí no se consume, esto se consume, pues lo consumen los esquimales, ¿vale? Y el marlín azul, que tampoco, ¿vale? Es todos los pescados que uno puede tener como oferta en una pescadería, ¿vale?, son donadores netos del antídoto del mercurio, del selenio. Y esto, veremos cómo la Unión Europea terminará por cambiar, ¿de acuerdo? Y ojo, porque aquí lo que hay que pensar es que una molécula de selenio neutraliza una molécula de mercurio, ¿vale? Pero es que la molécula de selenio pesa 4 veces menos que la molécula de mercurio. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo 4 miligramos de mercurio, me bastaría un solo miligramo de selenio para neutralizar. ¿Me explico? Entonces esto no es por peso. Y las dosis tóxicas que recomienda la Unión Europea es por peso y no tiene ningún sentido médico. Entonces, cuando oigan ustedes la palabra pescado y mercurio, tienen que poner otra más, que es selenio. Y esto es muy importante, porque hay mucha gente que limita o deja de consumir pescado por miedo a esto. Muy bien. Bueno, la verdad es que, fíjense, esto es Islandia, que consume más de 100... Estos son los kilos de pescado que consumen a la semana cada uno de los países. Bueno, pues como pueden ver, estos son países europeos, los azules, los Extremo Oriente, los rosas, y en morado, Próximo Oriente. Vale, esto es Israel. Entonces, bueno, prácticamente Extremo Oriente son los mayores consumidores de pescado. En Europa, Islandia, Noruega y Portugal. Y en España el consumo de pescado está declinando desde el año prácticamente 2014. ¿Correcto? Entonces nosotros que siempre hemos sido grandes consumidores de pescado dentro de la Unión Europea, bueno, pues el consumo está decreciendo, ¿vale? Y ya veremos que esto tiene importancia. Y vamos a hablar de salud. Ahora vamos a hablar exactamente de salud. Y antes de hacerlo, me gustaría presentarles a Juan Ponce de León, que quizá muchos de ustedes ya sepan quién es. Bueno, Juan Ponce de León fue un descubridor del siglo XV, bueno, a caballo entre el XV y el XVI, que ha pasado a la posteridad porque es el que descubrió la Florida. Pero bueno, Juan Ponce de León era virrey de Puerto Rico, era el mandamás de Puerto Rico. Entonces uno dice, este hombre, ¿quién le mandó, con lo cómodo que estaba siendo virrey en Puerto Rico, quién le mandó dejar su puesto de virrey y embarcarse
a ver qué había por estas tierras que entonces eran completamente desconocidas, las tierras de la Florida. Bueno, pues lo que se cree, lo que se cuenta es que, siendo virrey de Puerto Rico, cada vez le llegaban más noticias de que en estas tierras, que actualmente son la Florida, y que fueron españolas, existían las fuentes de la eterna juventud. Y se obsesionó tanto con las fuentes de la eterna juventud que dejó el virreinato y se fue a explorarlas. Y perdió la vida allí, en busca de las fuentes de la eterna juventud. Nunca las encontró. ¿De acuerdo? Vale. Y volveremos a Juan Ponce de León al final de esta presentación. Nos quedamos con que descubrió la Florida, pero su objetivo, que era encontrar las fuentes de la eterna juventud, no lo alcanzó. Miren, esta es la mortalidad, la esperanza de vida mundial por países. Cuanto más morado es un país, más esperanza de vida. Bueno, España en el año 2018 era el cuarto país con más esperanza de vida del mundo, después de Japón, Suiza y Singapur. ¿De acuerdo? Se espera que en el año 2030 seamos el país del mundo con mayor esperanza de vida. Es verdad que el COVID ha hecho que nuestra esperanza de vida caiga de forma brutal, porque hemos tenido un exceso de mortalidad que solo se veía desde la guerra civil. ¿De acuerdo? Pero bueno, aún así, lo que se espera es que los españoles alcancemos la cima de la esperanza de vida en el año 2030, seamos los primeros del mundo. Y no solo vivimos mucho, porque, vale, yo quiero vivir mucho y bien. Este es el índice de calidad en salud del Bloomberg. Bueno, aquí ven que España es el país del mundo con más calidad de vida de todos. O sea que en España vivimos muchos años y los vivimos bien. Y una de las razones por las que vivimos muchos años es porque la mortalidad por enfermedad cardiovascular se ha desplomado. Esta es la mortalidad por enfermedad cardiovascular en el mundo. Cuanto más pálido es un país, menos muerte por enfermedad cardiovascular. Bueno, de todos los países de la OCDE, España es el que menos mortalidad tiene por enfermedad cardiovascular, que es el principal asesino de españoles. Así que una de las razones, uno de los secretos por los que vivimos muchos años, es porque nuestra mortalidad cardiovascular es de las más bajas de la OCDE. ¿Y cuál es el secreto? Pues uno de los secretos es este, la dieta mediterránea. Y esto no es que lo digamos porque sea cultura popular, esto lo decimos porque hay ciencia que lo respalda. Esta es una publicación, que es el estudio Predimed, que se hizo en España, ¿vale? Y que es la primera vez en la historia de la medicina en la que se demuestra científicamente que un patrón dietético impacta en la supervivencia de una población, ¿vale? El estudio de Predimed se hizo en el año 2017, empezó. Bueno, pues 7.200 españoles fueron seguidos durante 5 años, ¿de acuerdo? Y a uno de ellos se les autorizó a 2 grupos, a uno se le recomendó una dieta mediterránea y además se les daban los productos de forma gratuita para que pudieran adherirse a la dieta mediterránea, y a otro grupo no. A otro grupo se le decía que comiera de forma habitual. Bueno, ¿qué es lo que, después de 5 años de experimento, lo que encontraron es que la tasa de muerte cardiovascular, la tasa de mortalidad total, la tasa de infarto agudo de miocardio y la tasa de trombosis cerebral, de accidente cerebrovascular, había caído un 30% en aquellos españoles que no eran pacientes, eran personas normales, que estaban adheridos a una dieta mediterránea. Claro, una de las piezas esenciales de la dieta mediterránea es el pescado, como fuente de proteínas y grasas de alta calidad. Y tanto es así, esta es una revisión hecha por una de las principales revistas de cardiología del mundo, que es la revista de cardiología del Colegio Americano del Corazón. Los anglosajones viven una epidemia de enfermedad. De hecho, en Estados Unidos no se van a poder permitir el gasto sanitario que va a suponer la epidemia de obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular. Están muy interesados en importar patrones dietéticos que les ayuden a mejorar la salud de los americanos. Y después de estudiar varios patrones, concluyen que el mejor patrón es la dieta pesco-mediterránea. De hecho, ellos le quitan el nombre de Mediterránea y le añaden un prefijo que es pesco-mediterránea. ¿Por qué? Porque es muy importante remarcar que una de las fuentes principales de proteínas de esta dieta y de grasas saludables es el pescado. Y ahora que está muy en boga, pues bueno, vamos a hablar de dietas, de si es mejor la dieta vegetariana, la lacto-vegetariana, la semi-vegetariana. Bueno, pues cuando comparamos todas estas dietas, la única dieta que es capaz, el único patrón dietético que es capaz de disminuir la mortalidad por todas las causas es la dieta pesco-mediterránea. Y la única que es capaz de disminuir la mortalidad por cardiopatía isquémica, que es la principal causa de muerte en países desarrollados, es la dieta pesco-mediterránea.
Un 35%. Así que si uno dice, bueno, a ver, ¿yo qué patrón dietético debería, a qué patrón dietético debería adherirme? ¿Qué patrón dietético debería seguir? ¿Cuál debería aconsejar? Este. ¿En base a opinión? No, en base a ciencia. Y este es precisamente el patrón dietético que tenemos aquí. Y que estamos exportando. Y a cambio importamos patrones dietéticos que lo que nos conducen es a muerte y enfermedad. Es decir, lo que está ocurriendo es que los países anglosajones, estamos exportando a los países anglosajones un patrón dietético que es clave de nuestra salud. Y a cambio estamos importando patrones dietéticos de allí, que son, que lo que promueven es enfermedad y muerte. Bueno, el pescado es muy importante y la cantidad de pescado también es muy importante. Cuando nosotros queremos saber exactamente si una evidencia científica es sólida o no, lo que hacemos es juntar muchos trabajos científicos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Muchos trabajos científicos que abren un tema. Porque así tenemos más cantidad de pacientes y la certeza sobre los hallazgos se incrementa. Y eso es lo que llamamos metaanálisis. Este es un metaanálisis que reúne 49 trabajos científicos que hablan sobre salud y consumo de pescado. Son más de 2 millones de pacientes. Y el objetivo de esta pregunta es: ¿consumir más pescado es beneficioso en términos de que no se produzcan problemas como este? Fíjense, esto es una coronografía. Estas son las arterias del corazón de una persona. ¿Vale? Esta es la descendente anterior, que es la arteria principal del corazón. Y aquí este paciente tiene casi una oclusión completa, tiene una estenosis. Ven aquí que hay una estrechez muy importante aquí en esta zona. Este paciente, si se le tapara esto, sufriría un infarto agudo de miocardio y se podría morir. Es decir, está cogido por los pelos. La pregunta de estos metaanálisis es: ¿consumir más pescado ayuda a evitar que esto se produzca? Y la respuesta es que sí. Aquí ven el consumo de pescado y aquí el riesgo de que se produzca esto. Cuando pasas de 50 gramos de pescado al día, a partir de 50 gramos, el riesgo empieza a bajar. Y baja tanto más cuanto más pescado consumes. ¿Vale? De hecho, por cada 20 gramos adicionales de pescado, el riesgo de sufrir un evento coronario como este, un problema cardiovascular como este, disminuye un 4%. Entonces, el pescado es seguro, es saludable y más, es mejor. Bien. La pregunta es: ¿pero por qué es tan bueno el pescado? Pues miren, desde hace 30 años ha habido una corriente de opinión que ha denostado las grasas. ¿De acuerdo? Pero esto es como todo, la generalización siempre es tremendamente injusta. Es más, es tan injusta que puede ser que salgas perjudicado y no beneficiarte de diferenciar las cosas. Bueno, pues efectivamente las grasas son malas, las saturadas. ¿De acuerdo? Estas grasas no son esenciales. ¿Qué significa? Si no las ingieres, el cuerpo las puede fabricar. No pasa nada. No ingiero grasas saturadas, no te preocupes, el cuerpo las sabe fabricar. Las manufactura él. Pero hay otro tipo de grasas que son las grasas insaturadas. Estas sí son esenciales. ¿Qué significa? Que si no las ingieres, el cuerpo no sabe fabricarlas. No puede fabricarlas. ¿De acuerdo? Y por eso se llaman esenciales. Son esenciales porque el cuerpo no puede fabricarlas y porque el cuerpo las necesita. Y son este tipo de grasas, concretamente las grasas omega 3, que es de las que el pescado es muy rico, las que son nucleares para nuestros organismos. ¿Por qué? Pues fíjense, las células de nuestro cuerpo, todas las células, tienen una piel, igual que nosotros, que los seres humanos. ¿Vale? Entonces, esa piel se llama membrana celular. ¿Vale? Y igual que los seres humanos, nosotros interaccionamos con el exterior a través de nuestra piel. Tocamos cosas, tocamos a la gente, hacemos las cosas a través del contacto con la piel. Bueno, pues las células interaccionan con otras células a través de la membrana celular. ¿Y saben de qué está hecha la membrana celular? De este tipo de grasas, de las grasas esenciales. Y además el cuerpo necesita este tipo de grasas porque son las mejores para hacer la membrana celular, para hacer la piel. Entonces, si nosotros queremos piel de alta calidad para nuestras células, tenemos que ingerir estas grasas. Si el cuerpo no dispone de estas grasas, utiliza otro material, que es de mucha peor calidad. Entonces nuestras células estarán hechas de un material que será de peor calidad, y nuestras células serán de peor calidad. Pero no solo eso, es que el funcionamiento de las células
depende de la calidad de su membrana. Si yo me ingiero estas grasas, lo que ocurre es que las células tendrán menos calidad de su membrana, serán peores y funcionarán peor. Pero no solo eso, es que además este tipo de grasas ayudan a evitar que se produzca esto, el acúmulo de colesterol en las arterias del cuerpo, en todas las arterias del cuerpo, del cerebro, del corazón. Vale, ¿este acúmulo de colesterol es peligroso? Sí, es peligroso porque cuando es demasiado se rompe la arteria y se forma un coágulo en cuestión de minutos. Y ese coágulo puede hacer que te mueras. Si tienes un coágulo de estos en el cerebro, tendrás un infarto cerebral. Si lo tienes en el corazón, tendrás un infarto agudo de miocardio y te podrás morir. Bueno, pues este tipo de grasas lo que hacen es regular el colesterol para que no se acumule. ¿De acuerdo? Habitualmente decimos que hay un colesterol bueno y un colesterol malo. Eso es mentira. No hay un colesterol bueno y un colesterol malo. ¿Vale? El colesterol es una grasa y la sangre es agua. Así que la grasa no se puede disolver en el agua. Entonces necesitamos transportadores, camiones que lleven el colesterol. ¿De acuerdo? El colesterol es una grasa, es siempre el mismo. Entonces tenemos dos tipos de camiones. Tenemos los camiones que llevan el colesterol a las arterias y a los sistemas de nuestro organismo, y tenemos camiones que lo recogen. ¿De acuerdo? Entonces, esos camiones, lo que nos interesa es que haya muchos camiones que recojan el excedente de colesterol. Porque si no hay suficientes camiones que recojan el excedente de colesterol, habrá depósitos de colesterol. Por ejemplo, el tabaco es muy peligroso porque lo que hace es disminuir tremendamente los camiones que recogen el colesterol. Y dispara los camiones que lo depositan. Entonces, el colesterol no es peligroso. Lo que es peligroso es el exceso de colesterol porque no tengas camiones que lo recojan. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué hace el consumo de pescado? Pues el consumo de pescado hace lo contrario al tabaco. Dispara la producción de camiones que recogen colesterol y desploma los camiones que lo depositan. Pero claro, nosotros tenemos evidencia científica de que el consumo de pescado es beneficioso para el cerebro, porque sabemos que mejora la función neuronal, cognitiva, psicológica de niños, de ancianos, mejora la función cognitiva de ancianos en general y de los ancianos que tienen deterioro cognitivo, por ejemplo con la enfermedad de Alzheimer, demora la aparición de enfermedad de Alzheimer, demora el desarrollo de la misma. También mejora la función visual de la retina. La degeneración macular es una causa la primera causa de ceguera en España. Bueno, pues el consumo de pescado lo que hace es que exista menos probabilidad de que esto ocurra. Mejora también la piel, con disminución de la tasa de envejecimiento epitelial, disminución de la cantidad de enfermedades que uno tiene en la piel. Mejora el sistema inmunológico. El sistema inmunológico uno siempre lo asocia a infecciones, pero no. El sistema inmunológico es esencial para evitar menos enfermedades autoinmunes, por supuesto que tengas menos infecciones, pero menos alergias y menos cáncer. La razón por la que uno tiene cáncer es porque su sistema inmunológico no se da cuenta de que una célula se ha vuelto cancerígena, se ha empezado a replicar de forma incontrolada. Nosotros tenemos unas células en el sistema inmunológico, unos glóbulos blancos, que se pasean por todo el organismo vigilando que ninguna célula se ha vuelto cancerígena. Y cuando la detectan, la eliminan. Bueno, pues lo que ocurre es que si tú tienes un sistema inmunológico deprimido, no solo vas a tener más infecciones, vas a tener más cáncer. Bueno, pues el pescado lo que hace es potenciar el sistema inmunológico, mejorar el sistema inmunológico. Mejora las articulaciones, incrementando la regeneración y la elasticidad, la función de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, que son las encargadas de la coagulación. Ya hemos visto que lo que hace es aumentar los recolectores de exceso de colesterol y disminuye los depositantes de exceso de colesterol. Y como ya vamos a ver, es esencial para el corazón. Y uno dice, bueno, o sea el pescado es bueno para todo, ¿no? Es como la magia. No hay nada de magia en esto. No hay nada de magia. Lo que hemos dicho es que el pescado proporciona un tipo de grasas que son esenciales para la membrana celular, para nuestra piel. Para que la membrana sea premium y el funcionamiento de la membrana de las células sea premium. Y es que tenemos células en todos los sitios. Por lo tanto, allí donde haya una célula de alta calidad, el sistema funcionará con alta calidad. Y como tenemos células retinianas, células neurológicas, células en el corazón, células en la piel, células en el sistema inmunitario, si todas las membranas de esas células son de calidad premium, su funcionamiento será premium.
y lo que obtendremos son rendimientos premium. Si no aportamos esos materiales premium, esas células serán reparadas y creadas con peor calidad y su funcionamiento será de peor calidad. Y esa es la razón por la que parece que el pescado es como un alimento mágico que mejora todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo. Y no hay nada de magia. Bueno, estos son algunos estudios, les he traído aquí. Esto es otro metaanálisis con casi 12 millones de pacientes, 34 estudios, que preguntaban cuál es el beneficio de incrementar a la semana, al día, perdón, 100 gramos de pescado. Pues mira, si incrementas el consumo de pescado 100 gramos al día, disminuyes la mortalidad global, la causa de ceguera, lo que os comentaba antes, la degeneración macular, la enfermedad de Alzheimer, la depresión, la diabetes tipo 2, el cáncer de próstata y el cáncer de hígado. Y esto es un estudio científico, ¿de acuerdo? Esto no es opinión. ¿Vale? Pero por supuesto, también tienes beneficios cardiovasculares. Y como yo soy cardiólogo, os voy a presentar 4 beneficios cardiovasculares en los que impacta el pescado de forma notable. El primero de ellos es el infarto agudo de miocardio. Bueno, el infarto agudo de miocardio es, el corazón tiene dos defectos de diseño, el corazón humano. Que por ejemplo el corazón de otras especies no. Pero el corazón humano tiene 2 defectos de diseño. Primer defecto de diseño. Nosotros tenemos 3 arterias que dan riego al corazón. Vale. En otros órganos, lo que ocurre es que si una arteria se tapa, no hay ningún problema porque las otras arterias que le proporcionan riego a ese órgano suplen esa falta de riego. Bueno, pues el corazón decimos que la circulación es terminal. ¿Eso qué significa? Si una arteria se tapa de forma aguda, no hay ninguna otra arteria que irrigue ese territorio. Entonces, ese territorio se queda sin riego y muere. Ese fallo de diseño no tendría mucha importancia si no tuviésemos un segundo fallo de diseño adicional. Y el segundo fallo de diseño adicional que tiene el corazón humano es que, a diferencia de otros órganos, como el hígado, una célula del corazón que muere es una célula del corazón que no se regenera. Por eso aquí en Galicia, desde el año 2005, tenemos un programa de angioplastia primaria. Un programa de angioplastia primaria que se puso en Galicia en marcha, que fue de los primeros del mundo. Lo que perseguía es identificar rápidamente pacientes con infarto agudo de miocardio y trasladarlos rápidamente al hospital, no más cercano, sino al hospital más cercano que tuviese hemodinámica, que tuviese posibilidad de hacer un cateterismo cardíaco, para identificar precozmente la arteria que se ha tapado y abrirla. ¿Por qué corremos tanto? Porque sabemos que si una arteria se tapa, ese territorio no va a tener nadie que la ayude. Y segundo, porque cada miocito, cada célula del corazón que muera, es una célula que no se va a regenerar. ¿De acuerdo? Bueno, la cuestión es, ¿el consumo de pescado ayuda a prevenir el infarto agudo de miocardio? Miren, cada vez vemos a más gente con un infarto agudo de miocardio a edades más jóvenes. Este es bueno, ya saben que Casillas tuvo un infarto agudo de miocardio, una persona aparentemente joven y saludable. Este es en caso de una chica, bueno, realmente no se llamaba Marta, pero la tuvimos hace recientemente poco. Una chica joven, sin aparentemente un factor de riesgo, que empieza una noche con dolor torácico, 38 años, empieza con dolor en el pecho, y avisa al 061 porque le duele mucho el pecho. La ambulancia medicalizada va a su domicilio y nos avisan de que tiene un infarto y que la van a trasladar al hospital. En el traslado al hospital, la chica tiene una parada cardíaca, pero como está en la ambulancia, logran rescatarla. Cuando llega a la unidad de hemodinámica, que es el sitio donde yo trabajo, lo que encontramos es que esta arteria, que es la corona derecha, está tapada aquí. Vale. Entonces lo que hacemos es, introducimos una guía y con un baloncito dilatamos esa zona para abrirla. Y este es el resultado. Este es el resultado cuando Marta llegó a la sala de hemodinámica. Y este es el resultado después de abrirla. Y no puede decir, bueno, pues esto es un éxito de la medicina, ¿no? Pues no. Esto es el fracaso de la medicina. En la medicina, el verdadero éxito de la medicina es que Marta nunca hubiese tenido un infarto. Claro, el verdadero éxito de la medicina es la prevención. Miren, el 60% de las enfermedades mortales, de la mortalidad por cualquier enfermedad, se evitaría con labores de prevención. Y el 40% con el tratamiento. En España, de cada 100 euros que se gasta en sanidad, 97 se gasta en tratamiento y 3 en prevención. Y esto es porque, bueno, nosotros lo queremos, porque si los ciudadanos quisiéramos otra cosa, demandaríamos otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, hay mucha labor por hacer aquí. Entonces, el verdadero éxito es que Marta nunca hubiese sufrido un infarto agudo de miocardio.
sí que a Marta le hubiésemos tenido que recomendar come más pescado. La dieta, una dieta pesco-mediterránea. ¿Por qué? Mirad, nosotros sabemos, por estudios científicos, que si el 3% de las proteínas que ingerimos de la carne las sustituimos por proteínas del pescado, la mortalidad por infarto agudo de miocardio disminuye un 30%. Y si lo consumimos más de 2 veces por semana, cae un 20%. Y por cada 100 gramos adicionales cae un 5%. La mortalidad por infarto agudo de miocardio. ¿Vale? Entonces, consumir pescado ayuda a evitar que tengas un infarto agudo de miocardio, que no es una enfermedad de ancianos. No es una enfermedad de... También tenemos a jóvenes, gente muy joven, que sufre un infarto agudo de miocardio. Y cuanto más pescado, mejor. Segundo, el accidente cerebrovascular. Esto es un infarto, pero en vez de en el corazón, en el cerebro. ¿De acuerdo? El accidente cerebrovascular se produce porque un coágulo, que a veces se desprende del corazón o a veces de otras partes, como la carótida, se desprende e impacta en una de las arterias del cerebro. Entonces lo que ocurre es que ocluye esa arteria, la tapa, y el cerebro ocurre igual que en el corazón. No hay no hay ninguna arteria que proporcione riego, y si se pone una neurona no se regenera. 30% de mortalidad, 130.000 muertes al año, primera causa de mortalidad de mujeres y segunda causa de mortalidad en varones aquí en España. ¿De acuerdo? Bien, consumir pescado nos ayuda a evitar que esto ocurra. Sí. Si nosotros consumimos al menos 2 veces pescado a la semana, disminuimos un 45% el riesgo de que esto ocurra. Pero el modo cocinado es muy importante. Hay que evitar el rebozado y la fritura. ¿De acuerdo? Entonces es mejor cocinarlo a la plancha, al horno, calderada. ¿De acuerdo? Entonces es bueno comer pescado, cuanto más mejor, y ojo al modo de cocina. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el beneficio en trombosis cerebral solo se produce si el modo de cocinado no es ni en fritura ni rebozado. Vale. Y nosotros teníamos una duda por los pacientes que ya habían tenido un infarto. ¿Vale? Claro, los pacientes que ya han tenido un infarto agudo de miocardio, ya han sobrevivido, nuestro objetivo es evitar que vuelvan a tener. ¿De acuerdo? Entonces, una de las preguntas que nos hicimos es, bueno, ya sabemos qué fármacos dar, pero ¿qué patrón dietético recomendarle? Vale, ahora ya sabemos que el mejor patrón dietético es recomendar una dieta pesco-mediterránea. Ya esto se llegó, este es un estudio de una de las revistas más prestigiosas que tenemos en cardiología, que es la Circulation, del año 2018. Estos son 2.000 pacientes que habían tenido un infarto y a los que se les recomendó 3 patrones dietéticos diferentes para ver cuál era el mejor. ¿Vale? Bueno, a un grupo se le recomendó tomar pescado al menos 2 veces a la semana, a otro grupo alta cantidad de fibra y a otro grupo baja cantidad en grasa general. Sin especificar si era saturada o insaturada. Bueno, el grupo que se le autorizó a tomar pescado 2 veces a la semana, bueno, pues un 20% de ellos no les gustaba el pescado y dijeron que sí podían tomar cualquier otra cosa. Y entonces, para intentar paliarlo, pues lo que se les recomendó es la toma de suplementos de omega 3. Entonces, el 20% de esta muestra tomó, en vez de pescado, suplementos de omega 3. Pregunta, ¿a qué grupo creen que les fue mejor en términos de supervivencia, de muerte, de que se morían menos? Pues miren, entre aquellos que les recomendamos alta ingesta de fibra o baja ingesta de grasa, no hubo diferencias. Tampoco encontramos diferencias a los que se les recomendó suplementos. Los únicos que mejoraron, en términos de que se morían menor mortalidad, es el grupo al que se le autorizó a consumir pescado al menos 2 veces a la semana, con un 30% menos de mortalidad y un 32% menos de mortalidad cardiovascular, frente a sus homólogos, ¿vale?, que hacían otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces nosotros lo que sabemos es que quiere hacer una recomendación para un paciente que ya tiene un infarto. Esta. ¿De acuerdo? Y para terminar, la muerte súbita. A ver, ahora les podría dar la definición de qué es una muerte súbita. Pero como los humanos somos animales visuales, les voy a poner una imagen de lo que es una muerte súbita, que es esto. Una muerte súbita es la muerte de una persona que ni siquiera era el paciente, se creía que estaba sana, que no tenía ningún antecedente médico y que por supuesto no se esperará que se muriera. ¿De acuerdo? Esto es una muerte súbita. Este es Rubén de la Red, que es un exjugador del Real Madrid que finalmente no murió. ¿De
¿de acuerdo? Pero bueno, no murió porque había un desfilador allí y lograron rescatarlo. Pero de esta forma y anónimamente mueren 30.000, al menos 30.000 españoles al año, entre 30.000 y 40.000. Para que se hagan una idea, esto es como si en España se estrellaran 161 Airbus 320 al año. O sí, como si se estrellara un avión de estos cada 2 días. Y nadie le presta mucha atención. Bueno, ¿consumir pescado ayuda a evitar que tengas arritmias que te maten? La respuesta es sí. Si consumes al menos 2 veces a la semana, tienes un 70% menos de riesgo de tener una arritmia mortal que aquel que no consume nada más. O que consume menos de 2 veces a la semana. ¿De acuerdo? Siempre y cuando lo consumas evitando el rebozado o la fritura. ¿De acuerdo? A ver, esto es fácilmente entendible. Si tú tienes una membrana premium, si tienes una membrana que no es premium, es decir, que está fabricada con materiales de peor calidad, en un órgano como el corazón, que necesita una coordinación perfecta, tanto eléctrica como mecánica, si no tienes un material de muy buena calidad que conecte unas células con otras, lo que va a haber es una desconexión. Y si hay una desconexión eléctrica en las células del corazón, lo que hay es un caos eléctrico. Y ese caos eléctrico te lleva a la muerte. ¿Me explico? Esto es como todo. Los edificios de alta calidad son capaces de tolerar pues, un terremoto o un tsunami. Los edificios de baja calidad, no. Si no pasa nada, los dos edificios se sostienen. Pero en cuanto hay una tormenta, en este caso eléctrica, ¿qué edificio se sostiene? El de buena calidad. Así que esto es fácilmente entendible. El consumo de pescado disminuye brutalmente todo tipo de arritmias, pero especialmente las que te matan. ¿De acuerdo? Y entonces, claro, ahora es cuando volvemos a Ponce de León. Claro, Ponce de León murió pensando que las fuentes de la eterna juventud no existían. Y es mentira, sí que existían, pero no estaban en la Florida y no eran unas fuentes. Estaban en España y es una dieta, es un patrón dietético, es la dieta pesco-mediterránea. Así que como 4 mensajes para llegar a casa. El primer mensaje es que, bueno, España es un país en el que vivimos mucho y bien, ¿de acuerdo? Que es un ejemplo para otros países, que exportamos nuestro patrón, nuestro modelo de alimentación, ¿de acuerdo? Y el modelo de alimentación es la dieta pesco-mediterránea. Segundo, cuando nos hablen de pescado y mercurio, tenemos que tener una tercera palabra, que es selenio. Tercero, que las grasas no son malas. Hay unas que son malas, que son las saturadas, pero otras que son esenciales. Y una de las fuentes principales de estas grasas esenciales es el pescado, o los productos pescados. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hacen que la piel de nuestras células sea premium, de alta calidad. Y tenemos células en todos los órganos y sistemas. Y por eso el beneficio del pescado no solo se ciñe al ámbito cardiovascular, que es el principal asesino de españoles, sino que ayuda a vivir más y mejor porque mejora todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo. Y claro, esto de que la dieta es una fuente de salud, ¿vale? Ya lo decía Miguel de Cervantes en boca de su más famoso personaje, que es Don Quijote de la Mancha, decía que la salud se fragua en las oficinas del estómago. Muchísimas gracias. Abrimos ahora una ronda de preguntas. Levantar la mano para que os acerquen el micro, por favor. ¿Lo tocáis? Sí, mira, ahí. Hola, buenas. Quería preguntar, en todo, ¿los cefalópodos son exactamente iguales en todo? Todos los beneficios. Sí, cuando se hacen los estudios sobre el consumo de pescado, lo que se recomienda es consumo de pescado, marisco, cefalópodos y bivalvos, ¿de acuerdo? Entonces, no hay estudios diseñados, por supuesto, todos los cefalópodos no son iguales, ¿de acuerdo? Pero los estudios que yo he presentado se basan en que se consuma
cefalópodos, pescado. Pues la recomendación es consúmalo usted. Porque una cosa que no he dicho es que el beneficio del consumo de pescado es doble. Bueno, porque como consumes pescado, pues lo que tienes son materiales de altísima calidad premium, ¿vale? Que vas a incorporar a tus células y sistemas, ¿vale? Pero hay un beneficio adicional, que es el más importante para los humanos, que es el coste de oportunidad. El precio que más alto que podemos pagar los humanos es el coste de oportunidad. Es decir, si haces una cosa, renuncias a hacer otra. Bueno, pues el beneficio del consumo de pescado es que el coste de oportunidad de la alimentación desplaza a otros alimentos que te pueden hacer daño. Porque la persona o la familia que decide consumir pescado ese día no consume otra cosa. Por ejemplo, no consume una hamburguesa. Entonces, el beneficio es doble, es decir, da igual. O sea, por eso no incidimos en diferenciar pescado azul de pescado blanco, marisco de pescado, cefalópodos de marisco. O sea, consuma usted productos pesqueros. Porque la ciencia que tenemos se ha hecho así y porque esos productos van a desplazar a otros productos que son nocivos para la salud. Aquí hay. No me oye, yo creo que no. Sí. Mi médico siempre me dijo que el aceite lo podía tomar porque efectivamente no es de grasa de animales ni de nada. Usted dice que el pescado no se debe de freír. ¿Qué diferencia hay? Vale. Sí. Porque, A ver, el frito es distinto. A ver, el problema de la... A ver, aquí hay dos aspectos que son importantes. El primero es, con la fritura hay un problema importante, y es que si el aceite, ya saben, que alcanza una temperatura, empieza a crearse sustancias que son tóxicas, acrilinas, entonces, por eso se recomienda no tomarlo frío, ¿de acuerdo? Segundo, muchos de estos estudios se hicieron en torno a anglosajón, entonces el aceite que se utiliza no es aceite de oliva. Son otros tipos de aceites vegetales que no tienen los beneficios del aceite de oliva. Mi consejo. O sea, ya, yo soy de La Rioja, y cuando llegué aquí el pescado era una cosa, los frutos del mar era una cosa desconocida. ¿Vale? Entonces, y lo que me asombró de la cocina gallega es que no existe la cocina gallega. La cocina gallega lo que hace es poner un producto de alta calidad y prácticamente no cocinar, o sea, no modificarlo. O sea, haces una lubina a la sal, echas un poco de aceite de oliva, se acabó la cocina. Se acabó la elaboración. Entonces, la cuestión es, ¿por qué yo voy a freír eso? Si yo puedo utilizar el pescado de aceite de oliva. Entonces, yo estoy seguro de que si es posible que parte de la fritura se hiciera con aceite de oliva, quizás los resultados pueden ser un poco diferentes. Pero yo, lo que han oído no es lo que yo digo. Es lo que dice la ciencia. Es decir, yo no he dicho nada. Lo único que he transmitido he resumido la ciencia que existe. Es decir, esto no lo dice Guillermo Aldama, que es cardiólogo del CHUAC. Bueno, Guillermo Aldama, que es cardiólogo del CHUAC, es solo un transmisor de lo que dice la ciencia. Cada uno de los diapositivas que yo he puesto está respaldada por ciencia. ¿Vale? Entonces, mi consejo, aunque bueno, si me gusta mucho el pescado frito, pues lo que sé, fríenlo con aceite de oliva. Pero es mejor que no lo frían. Es mejor que no lo frían. Que lo consuman con un poco de aceite de oliva virgen y ya está. Sí, ya lo hemos visto, pero ¿el mercurio es un problema? No. ¿Por qué? Porque los pescados grandes acumulan mucho más selenio. Entonces el mercurio no es un problema. Y tendrán que modificarlo, porque además lo importante no es cuántos gramos de mercurio, sino cuántas moléculas de mercurio. Porque lo que interaccionan es una molécula de selenio con una de mercurio, y una de selenio pesa 4 veces menos. ¿Me explico? Entonces, bueno, esto tendrán que modificarlo en algún momento, las recomendaciones, porque en Islandia consumen pescados, 100 kilos de pescado, y algunos de los pescados que consumen, que están muy al norte, son ricos en mercurio. Y esas poblaciones no tienen la toxicidad que se esperaría para ese consumo. Pero bueno, a tu pregunta, ¿tienen menos mercurio? Sí, pero es irrelevante. Porque también tienen menos selenio. Y si tú tienes déficit de selenio, pues es mejor que comas un pescado más sano. No hace diferencia entre pescado azul y pescado blanco. Sin embargo, bueno, se cree que el pescado azul tiene más omega. Así, el pescado, a ver, sí, el pescado azul tiene más omega 3,
Pero como he dicho antes, los estudios que se hacen, a ver, nuestro objetivo fundamental es que la gente consuma pescado. Consuma pescado porque me gusta y porque está convencido de que es una fuente de salud para ellos y para su familia. Y porque están convencidos porque es lo que dice la ciencia. Y es por lo que muchos de los países están intentando importar este patrón dietético. Entonces, consuma usted pescado. Y dice, mira, a mí es que el pescado azul no me... Pues consuma blanco. Da igual. Si es que el beneficio no solo es que vas a tener esas grasas que son de alto valor nutricional, que es un premio, sino que es que además vas a desplazar a otros alimentos que te perjudican. Entonces, el mensaje es consuman productos pesqueros. El anisakis produce una enfermedad intestinal, alergias, pero claro, esto es por el patrón de consumo. Nosotros siempre hemos tomado el pescado cocinado. Claro. Esto de tomarlo crudo, pues es un modo de consumo que es importado de Japón, Corea. Vale. Entonces, si usted lo congela o lo cocina, el anisakis desaparece. O cocinarlos de sobra. No sé qué orden van, pero... A ver, vamos a poner una pregunta de aquí que hemos hecho ahora. Vale. A ver, no hay datos, no hay evidencia. A ver, los estudios que yo os he presentado, ¿de acuerdo? Incluyen a personas que comen el pescado con microplásticos. O sea, estos estudios, algunos de ellos son del año 2021, ¿vale? Que reclutan a millones de pacientes, son pacientes que comen pescado con estos microplásticos. Y el resultado global es que si lo haces, respecto a cualquier otro patrón dietético, te mueres menos. No solo del corazón, de todo. Entonces, sí, a ver, los microplásticos. Bueno, pues la evidencia científica lo que dice es, mire, yo consumo el pescado, incluso con los microplásticos. ¿De acuerdo? Pues esta respuesta no te la podría decir, que la verdad es que esto no lo sé. No lo sé. Yo lo único que te puedo decir es que cuando hacen un ensayo clínico y le recomiendan que a un paciente que consuma pescado, lo único que objetivan, es decir, que intentan verificar es que el paciente consuma el pescado. Y estos ensayos científicos no se centran en si es pescado blanco, pescado azul, si es marisco, si es un cefalópodo, si viene de acuicultura o si no. Consuma usted pescado. Y ese día no puede consumir una hamburguesa. Y con ese planteamiento de estudio científico hemos obtenido estas respuestas. Y la respuesta es que esa gente que hace eso vive más y mejor. Mire, por favor, ¿el tanga se puede comer o no? Porque yo no lo compro. A ver. Mire, un momento. Yo no suelo comprarlo. Yo me encanta el pescado, pero yo nunca lo compro. Pero si voy de excursión, resulta que me lo ponen. Entonces yo, así que le saco la cobertura, el rebozado, queda todo blando y ya no lo puedo comer. Por eso yo pregunto si este soy yo, que soy más... A ver, yo aquí tengo que barrer para casa. Claro, yo soy de La Rioja y dice, pues el Ribera de Duero es bueno. Yo digo, a ver, soy riojano. Claro, entonces, tenemos aquí pescado. Claro, entonces, hombre, si uno va afuera y le ponen un pescado, pues mejor. Ya está, pues come el pescado, ¿de acuerdo? Pero con lo que tenemos aquí, claro, es que es un pecado. ¿Sabes? Como decir, mire, ¿puedo tomar vino con gaseosa? Pues no se puede tomar con un Rioja. Entonces, sin gaseosa. Claro. Entonces, ¿el pan se puede comer? Bueno, pues si me lo ponen delante, pues es mejor que comer otra cosa, ¿de acuerdo? Pues una hamburguesa, por ejemplo. ¿Hay alguna diferencia entre pescado en conserva o productos del mar en conserva? No, de hecho hay estudios hechos científicamente en el que recomiendan conservas, por ejemplo, pues, lata y no se encuentran diferencias. No se encuentran diferencias. No sé si me escucharán, perdón. Bueno, en primer lugar, felicitarle por hacer fácil lo complejo. No es fácil explicar lo que es un metaanálisis y creo que lo ha hecho estupendamente bien. Me gustaría pues lanzarle dos preguntas muy simples. Una es los beneficios que ha destacado de manera individual. Imagino que tendrán un efecto acumulativo, es decir, todos esos porcentajes que hemos visto tendrán interacción y al final entiendo que hay una mejora de la salud en general. Y me gustaría también lanzarle una pregunta, porque habla usted de la depresión en concreto,
Y bueno, pues además de los beneficios a nivel de salud física, la parte de la salud mental me parece bueno, pues muy interesante destacarla, porque es cierto que a nivel psicosocial se entiende, ¿no? Pues hábitos de vida, etcétera, pero como también aspectos como incorporar bueno, pues algo tan sencillo como el pescado a la dieta podría tener un impacto en la salud mental. Si esto es así, pues si nos puede contar un poco más. Muchas gracias. Bueno, pues gracias por la pregunta, me alegra muchísimo que me hagas esta pregunta. A ver, claro, todos estos... O sea, yo ¿por qué estoy aquí? Yo me dedico a hacer cateterismos cardíacos, ¿vale? Y entonces digo, pues mira, has hecho un cateterismo, le has salvado la vida a un paciente. No. El verdadero impacto es que mucha gente como vosotros sepa esto. Y vosotros lo contéis a más gente. Y mucha gente sepa. Entonces, el objetivo fundamental es alfabetizar a la población, para que efectivamente el beneficio sea poblacional. El beneficio sea poblacional. Porque un pequeño incremento en el consumo de pescado, por ejemplo, va a impactar enormemente en la salud poblacional. Entonces, efectivamente, todo esto es acumulativo, ¿de acuerdo? No solo en la vida de un individuo, sino en la vida de la suma de todos los individuos. Es decir, nosotros tenemos un beneficio cardiovascular. A nosotros cuando íbamos a las reuniones europeas de infarto agudo de miocardio, nos decían, nosotros hacemos aproximadamente pues, unas 400 angioplastias primarias en el centro de infarto por millón de habitantes. Bueno, cuando íbamos a Alemania nos decían, no, es que tenéis que hacer 800 angioplastias por millón de habitantes. Y nosotros decíamos, es que en España no hay esos infartos. Es que la gente no sufre, no hay 800 infartos por millón de habitantes. ¿Y por qué? Pues porque toda la población tenemos un patrón dietético bastante homogéneo, con algunas particularidades en función de la geografía, pero bastante homogéneo en esto. Entonces el beneficio el beneficio está en que muchos de los países no conseguían hasta ahora saber por qué nos ocurría esto. Porque esto no depende del sistema de salud. Esto ya lo hemos visto con el COVID. Esto depende de salud pública. Da igual el sistema de salud que tengas. En el COVID, esto lo saben muy bien los países del tercer mundo. Si tú quieres que la gente no se muera de una epidemia de cólera, la epidemia no se puede producir. Si en España se declara una epidemia de cólera, no tenemos camas. Ni tenemos mortuorios. Esto es un problema de salud pública. La salud pública significa la gente tiene que estar alfabetizada para adoptar patrones que cada individuo adopte, y la suma de todos esos individuos impactan de forma brutal en la salud global del país. Y no solo eso, sino que crean una cultura, un ecosistema, donde los niños aprenden, ven normal este patrón. Por eso es muy importante lo que apuntan. Y segundo aspecto, esto me lo preguntan mucho, porque yo en alguna ocasión, a mí me asombró cuando yo estaba preparando esto, yo soy cardiólogo, claro. Entonces cuando yo estaba preparando esto, vi algunos estudios científicos que demostraban que el consumo de pescado tenía tanto efecto antidepresivo como el Prozac. El Prozac es uno de los antidepresivos más vendidos del mundo, es un inhibidor de la captación de serotonina, y lo que se veía es dos cosas. Primero, la gente que consumía alta cantidad de pescado mejoraba sus niveles de depresión. Pero no solo eso, lo que ocurre en la depresión es que hay personas que les empezamos a medicar, a tratar, al principio tenemos respuesta y al cabo de un tiempo los fármacos dejan de responder. Y el paciente vuelve a recaer. Y no tenemos en la recámara fármacos para intentar recuperar. Bueno, pues a los pacientes que fallan, los antidepresivos, el incremento del consumo de pescado hace que mejoren. Entonces, el pescado es fuente de, hace que veamos por qué el pescado también funciona a nivel neuronal, mejora la función neuronal y además mejora la cantidad de serotonina que tienes en el cerebro. Así que efectivamente, en un entorno, en un ámbito en el que la salud mental es muy importante, porque claro, con mala salud es imposible ser feliz, con mala salud mental también es imposible, o es muy difícil ser feliz. Así que también en ese ámbito el pescado es fuente de salud. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, por esta conferencia. Espero que les haya gustado a todos. Reiterar mi agradecimiento a la Asociación de Amas de Casa por esta importante relación de gente que hemos tenido hoy aquí. Agradecer de nuevo también al Ayuntamiento y a su alcaldesa que nos ha facilitado este convenio que llevamos el tercer año de promoción del producto de la pesca y de la lonja de La Coruña. Y agradecer, como he dicho antes, a nuestro personal y a los consultores, asesores, a Juan Pinto, por supuesto, que nos
hemos, digamos, ayudado todos para poder llevar a cabo esta conferencia, que no será la última y que repetiremos en el futuro. Y bueno, ahora vamos a pasar aquí al lado a una salita que tenemos aquí al lado, donde haremos una menú degustación con productos de aquí de la propia lonja, con productos pesqueros, y esperemos que les guste a todos. Y muchísimas gracias por venir un domingo como hoy, además jugar los deportes. Y bueno, pues es de agradecer y muchísimas gracias a todos.